bienvenidos a este segundo CIPAS en el cual vamos a trabajar los aspectos relacionados con la segunda parte de nuestra tarea, de la tarea 3 que estamos desarrollando actualmente, que es la de trigonometría. Entonces, particularmente el día de hoy, pues voy a compartirles por aquí pantalla para hablarles un poco de lo que vamos a trabajar y pues iniciar ya puntualmente nuestra sesión. Listo, no sé si en este momento ya se ve mi pantalla. En este momento estoy en el tablerito, no sé si se ve. Listo, no sé si me podrían confirmar, por favor. Profe, sí se ve bien. Listo, bueno, entonces el día de hoy nuestras actividades estarán en torno, entonces, como les decía, al desarrollo, bueno, más bien, algunos ejemplos que traigo para pues, revisar las temáticas que están en torno a los ejercicios 3, 4, 5 y pues también hablar un poco de la entrega final. Entonces, bueno, ¿qué vamos a desarrollar? Vamos a hablar un poco sobre las razones trigonométricas, el teorema de Pitágoras y cómo se relaciona esto con el triángulo rectángulo. Vamos a hablar del teorema de seno y del teorema de coseno para triángulos oblicuángulos. Y vamos a hablar sobre la rúbrica de evaluación y la entrega. Entonces, bueno, como siempre, digamos que mi idea es primero darles como unas bases un poquito teóricas respecto a la matemática que involucra estos desarrollos para así después sí poder adentrarnos en lo que es la solución de un ejemplo de este estilo. A la par vamos también a trabajar lo que corresponde con con las verificaciones en GeoGebra, pues que también son bastante, digamos que relevantes para que ustedes puedan verificar si efectivamente lo que hallaron es correcto o no. Entonces, primero que todo, pues vayámonos con la parte de razones trigonométricas. Como habíamos hablado ya un poco en la sesión anterior, pues voy a ampliarlo el día de hoy porque es más, digamos que nos permite un poco hablar mejor de eso, lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, las razones trigonométricas acuden a divisiones, ¿cierto? Divisiones o proporciones, proporciones entre los lados del triángulo rectángulo. La selección anterior hablamos un poco alrededor de las funciones seno y coseno, pero pues en este momento quiero hablar de todas las razones trigonométricas porque pues todas están en relación con ese triángulo rectángulo. Entonces, básicamente, un triángulo rectángulo se define, así como el que tengo por acá de ejemplo, el que les aparece a ustedes en su guía, como un triángulo en el cual, voy a trasladarlo acá, como un triángulo en el cual uno de los lados que está allí relacionado es un ángulo recto. Entonces, claro, como este es un ángulo recto, mide 90 grados, ¿listo? Y por lo tanto, el lado que siempre queda frente a él, que será el lado más largo de nuestro triángulo rectángulo, siempre se llama la hipotenusa. ¿Listo? A partir de ahí tenemos los otros dos lados se denominan catetos y pues tendremos respecto a ellos la construcción de esas razones trigonométricas. Estos ángulos, pues la abertura de esos ángulos va a quedar definida por las características que tenemos frente a esa división de los lados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que yo quiero dar a entender con eso? Que básicamente el ángulo, por ejemplo, si yo quiero trabajar con alfa, entonces pongamos aquí para alfa, ¿cierto? Entonces, las razones o las divisiones que están en relación con esas razones trigonométricas estarán definidas por quién es para alfa el cateto opuesto y quién es para alfa el cateto adyacente.
¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que tenemos ahí, ¿cuál dirían ustedes que es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente para ese alfa que tenemos acá? Entonces, bueno, pues particularmente digamos que el cateto opuesto es el que va a quedar al frente del ángulo, ¿cierto? Entonces, en este caso, para alfa, el cateto opuesto es el que se llama C1, ¿listo? Y el cateto adyacente va a ser el lado o el lado del triángulo rectángulo que forma parte del ángulo también, ¿no? Ya habíamos hablado un poco alrededor de lo que representaba un ángulo en la sesión anterior. Entonces, para nuestro caso, para alfa específicamente, el cateto adyacente es el cateto 2. Y a partir de eso, pues tenemos tres lados del triángulo y pues vamos a empezar a revisar cuáles son las razones, las proporciones o las divisiones que se generan entre ellos. Entonces, por ejemplo, a la que se llama seno de alfa, a esa razón trigonométrica, se le estableció que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, en el caso de nuestro alfa, del alfa que está aquí descrito, será el cateto opuesto, es decir, C1 sobre hipotenusa. ¿Listo? Coseno de alfa, en este caso se define como cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Listo? Y particularmente, pues será lo que nosotros llamamos aquí el cateto C2 sobre H, sobre la longitud de la hipotenusa. Finalmente tenemos una tercera razón trigonométrica que está en relación con únicamente los dos catetos. Se llama tangente. Entonces, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En nuestro caso, entonces será el opuesto es C1 sobre el adyacente que es C2. ¿Listo? Esas son las tres identidades trigonométricas más conocidas o que más se trabajan al hablar de trigonometría. Sin embargo, hay otras razones trigonométricas. Existe también la razón trigonométrica tangente, cotangente, del ángulo, que es básicamente la recíproca, es decir, la fracción inversa de la que tenemos para tangente. En este caso será entonces cateto adyacente sobre la hipotenusa, sobre el cateto opuesto. ¿Listo? Es decir, va a ser C2 sobre C1. Vamos a tener la otra razón trigonométrica que se denomina secante, secante del ángulo, que ella está en relación con coseno, es decir, es la fracción inversa, el recíproco de esta fracción que tenemos acá. En este caso será entonces la hipotenusa sobre el cateto adyacente, ¿cierto? Para el caso de alfa, entonces es H sobre C2, ¿listo? Y finalmente, para nuestro ángulo alfa, tendremos una última razón trigonométrica que se llama cotangente, cosecante. Cosecante. ¿Listo? Esa cosecante es pues la razón trigonométrica que es el recíproco de la de seno, es decir, hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Listo? En este caso entonces será C1 sobre H. ¿Listo? Pero bueno, eso es para lo que corresponde a alfa. ¿Qué pasa si nosotros nos cambiamos, ¿cierto? Y decimos, ok, ya no quiero mirar el ángulo alfa, quiero mirar qué pasa con el ángulo beta. ¿Listo? Entonces pasémonos para acá, hacia la derecha, y miremos qué pasaría si yo ya no estoy trabajando con alfa, sino con el ángulo teta. Este símbolo que está acá es la letra griega teta, y por lo tanto, para teta,
para el ángulo que se denomina teta, entonces va a haber un cambio sobre quién es el opuesto y quién es el adyacente. En este caso, pues la hipotenusa siempre se va a mantener. La hipotenusa siempre es el lado más largo de nuestro triángulo rectángulo, el que se encuentra opuesto a nuestro ángulo de 90 grados. Y lo que corresponde a el cateto opuesto siempre es el que está al frente y el cateto adyacente es el que está formando parte del ángulo. ¿Listo? Entonces, para teta, el cateto adyacente y el cateto opuesto son diferentes que para alfa, se invierten. Es decir, para teta el adyacente va a ser, en su caso, el que se denomina C1 y el opuesto se denomina, o lo tenemos allí descrito como C2. ¿Listo? Entonces, para teta, particularmente para este ángulo que estamos trabajando acá, el opuesto es el que está al frente, C2, y el adyacente es el que forma parte del ángulo, que es C1. Entonces, ¿cómo son las razones trigonométricas para teta? Pues para teta, seno del ángulo será opuesto sobre hipotenusa, es decir, C2 sobre hipotenusa. Fíjense que ya cambia respecto a lo que era para alfa. Para alfa era el cateto C1 sobre la hipotenusa, porque para alfa su opuesto es C1, el que queda al frente. Pero para teta es diferente, ¿sí ven? Entonces hay que tener muy en cuenta cuál es el ángulo que nosotros estamos trabajando para definir a partir de él quién es el opuesto y quién es el adyacente. ¿Listo? Entonces seno siempre es opuesto sobre adyacente. Coseno, que es, seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno, que es adyacente sobre hipotenusa, es decir, en nuestro caso será C1 sobre la hipotenusa, C1 el ángulo que está formando aquí también el lado que está formando también el ángulo teta. Y tangente será opuesto sobre adyacente, es decir, C2 sobre C1. Opuesto sobre adyacente. Usualmente yo les hablo sobre una memotecnia que es bastante, digamos, fácil de aprenderse y que le permite a uno recordar cómo es la relación, por lo menos de estas tres razones trigonométricas que son como las que más se trabajan, como les decía, son fundamentales porque, por ejemplo, si ustedes buscan en una calculadora, son las que siempre aparecen allí, una calculadora científica. Entonces, ¿cómo es esa memotecnia? Básicamente es so, ca, toa, ¿cierto? Suena como raro, como pegajoso, como extraño, pero básicamente lo que nos permite es recordar cómo están relacionadas las razones trigonométricas. Entonces, ¿qué nos dice esta memotecnia? Pues que S, que es seno, es igual a opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Soca, toa. ¿Listo? Entonces, para que ustedes quieren por ahí tener alguna memotecnia, algo para poder aprenderse esas razones trigonométricas, que al inicio cuesta recordar cuál es, con qué lado y cómo están relacionados los ángulos. Entonces siempre es así, seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente, soca, toa. ¿Listo? Entonces, claro, a partir de aquí, ¿qué podemos decir nosotros que es relevante? Pues efectivamente, si nosotros queremos hallar los ángulos, por ejemplo, de ese triángulo rectángulo, pues necesitaremos hallar en principio por lo menos una de estas identidades trigonométricas para hallar el valor del ángulo. ¿Listo? Sabemos que, por ejemplo, si nosotros conocemos los lados de nuestro triángulo, dos de los lados del triángulo, ya conocemos el tercer dato de ese triángulo, que es el ángulo recto. Entonces, con esos tres valores conocidos del triángulo, puedo solucionarlo. Solucionar un triángulo, básicamente, es decir, cuál es el valor de todos sus lados y de todos sus ángulos. Como nosotros ya conocemos el ángulo recto, esto es algo que digamos que no se hace explícito, pero que es evidente dentro del triángulo rectángulo, que tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Y pues, a partir de dos valores de lados, podemos hallar el tercer valor y con ese utilizar las razones trigonométricas para hallar los ángulos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si nosotros conocemos, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros conocemos, por ejemplo, dos de los valores de nuestro triángulo rectángulo, como lo decía ahorita, pero
no conocemos el tercer valor, es decir, por ejemplo, no conocemos la hipotenusa o no conocemos cuál es el valor de uno de los catetos. Entonces, por allá, los pitagóricos se inventaron o encontraron, más bien, reconocieron que había una relación entre los lados, pero que no era básicamente entre los lados directamente, era entre el cuadrado de sus lados, es decir, en las áreas que corresponden a tener, ¿no? En las áreas que corresponden, por ejemplo, tener por acá un cuadrado que me permita a mí hablar, voy a hacerlo mejor a mano, un cuadrado que me permita a mí mejor hablar, ¿cierto? Del área que corresponde, ¿cierto? A un cuadrado que tenga como longitud o que tenga como lado, por ejemplo, la hipotenusa. Resulta que ellos encontraron o se dieron cuenta que al sumar las áreas de los dos catetos, que se formaba al elevar al cuadrado cada uno de estos catetos, ¿cierto? Es decir, al volverlo un cuadrado con ese lado, al hacer la suma de estas dos áreas, entonces la suma del área que corresponde a este cuadrado y la suma del área que corresponde a este cuadrado, que respectivamente tienen como lado cada uno de los catetos, eso equivalía al área total de la hipotenusa. La relación se conoce y está estandarizada como el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras me dice básicamente que la hipotenusa al cuadrado es igual al primero de los catetos al cuadrado más el segundo de los catetos al cuadrado. ¿Listo? Estos dos no tienen un orden particular porque como aquí es una suma, la suma es conmutativa, es decir, el orden de esa suma no me cambia el resultado, ¿cierto? Es decir, que, por ejemplo, la hipotenusa al cuadrado puede ser el cateto 2 al cuadrado más el cateto 1 al cuadrado y esto será exactamente igual. ¿Listo? Entonces, con esas dos herramientas básicas, con las razones trigonométricas y con el teorema de Pitágoras, vamos a poder empezar a solucionar nuestros triángulos rectángulos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que empezar a verificar qué información tenemos del triángulo para poder trabajar sobre los valores que hacen falta, ¿cierto? Y poder empezar a solucionarlos ya sea con teorema de Pitágoras o con razones trigonométricas. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, de esta parte. Pueden abrir micrófono si tienen preguntas o si no tienen micrófono también pueden escribir por el chat. ¿Listo? Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a continuar. Voy a arrancar entonces por un ejemplo, un poco alrededor de estos, de cómo utilizar estas razones trigonométricas y este teorema de Pitágoras para poder solucionar un triángulo. Me voy a llevar este triangulito y voy a poner por acá un ejemplo que yo ya traía para poder hablar de estos ejercicios del bloque 3. ¿Listo? Entonces, básicamente nuestro bloque, dado el siguiente triángulo y el valor de dos de sus lados, vamos a determinar lo siguiente. Entonces, el triángulo del bloque 3, bueno, vamos a tener esto, ¿cierto? Entonces, vamos a determinar el valor de sus tres lados, ¿cierto? El valor de los dos ángulos que están allí y vamos a verificar con el software GeoGebra básicamente si eso que nosotros estamos haciendo es correcto o no. ¿Listo? Voy a verificar que el triángulo que yo traje acá no corresponda con ninguno de los que están acá, porque a veces, como siempre he dicho, no solucione a alguno de ustedes sabiendo que lo que estamos viendo son ejemplos. No les estoy solucionando, la idea es que ustedes lo intenten por sí mismos. Ninguno de esos ángulos aquí relacionados. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice o qué trae el ejemplo que tengo en este momento? Entonces, el ejemplo me dice, ok, si el valor de dos de los catetos, pues, lo que nos dice acá, el valor de los tres lados, el valor de los ángulos y verificar con GeoGebra si el ángulo efectivamente corresponde con lo que yo encontré. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí nosotros estamos diciendo que el cateto 1, el que llamamos C1, es igual a 8 centímetros, que el cateto 2, es decir, el que está en 2, es igual a 6 centímetros, ¿cierto?
Y pues tendremos como incógnitas la hipotenusa, este ángulo y este ángulo. Es decir, vamos a tener que hallar la hipotenusa y los dos valores de los ángulos, porque recordemos que el ángulo recto siempre es de 90 grados. ¿Listo? Teniendo entonces la información clara, lo primero que tendríamos que relacionar en este momento, o lo primero que podríamos hacer, es encontrar básicamente cuál es la hipotenusa a través del teorema de Pitágoras. Entonces, con teorema de Pitágoras, voy a solucionar ese triángulo. Entonces, dice que como no tengo la hipotenusa, entonces ese valor es el que me hace falta. Entonces, la relación de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Es decir, la hipotenusa al cuadrado será igual a el primer cateto, que es de 8 centímetros. Voy a dejar las unidades por el momento para no llevármelas, es decir, 8 al cuadrado, más el otro lado, que es 6 centímetros, 6 al cuadrado. ¿Listo? A partir de esto, entonces, lo que hago es solucionar. Entonces, h cuadrado va a ser 8 al cuadrado, que es 64, más 6 al cuadrado, que es 36, ¿cierto? Yo realizo la suma de ellos, me quedará en total 100, y por lo tanto, para poder quitar el cuadrado, porque no necesito la hipotenusa al cuadrado, no necesito hallar el área, necesito saber cuál es el lado, cuál es el valor de h. Entonces, a partir de sacar raíz cuadrada a ambos lados, ¿cierto? Aquí se me cancela el cuadrado y al final pues tendré que sacar la raíz cuadrada del número que está allí resultante. Entonces, en este caso, h corresponderá con un valor de 10 centímetros. Como se está midiendo en unidades de centímetros, pues serán centímetros también. Entonces, una vez hallamos ese valor, pues ya conocemos quién es h. h es 10 centímetros. ¿Listo? Ese sería entonces uno de los valores que tenemos que hallar. Otro de los valores que tendríamos que hallar, entonces, es uno de estos ángulos. Voy a borrar por acá, voy a cambiarle de color. Listo. Entonces, vamos a partir, arranquemos con el otro ángulo. Arranquemos con el ángulo teta para revisar lo que estábamos diciendo ahorita. Entonces, vamos a hacer o vamos a hallar para el ángulo teta con una de las razones trigonométricas el valor del ángulo. Entonces, ¿cómo lo podemos hallar? Entonces, yo puedo utilizar en principio cualquiera de las razones trigonométricas. Digamos que voy a usar seno. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, seno del ángulo, seno de teta, es igual a ¿qué? Habíamos dicho, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, para teta, recordemos, el cateto opuesto es el que está justo al frente, es decir, en nuestro caso, será el cateto 2 sobre la hipotenusa, que, como conocemos el valor de estos dos, entonces ya puedo realizar esa división. Me quedará que es 6 sobre 10. ¿Listo? Es decir, que el seno del ángulo es igual a 6 sobre 10. Puedo simplificarlo, mitad de 6, 3, mitad de 10, 5. Y nos quedará entonces 3/5. ¿Listo? Ahora, ¿cómo solucionamos esta parte? ¿Cómo podemos hallar el ángulo y no el seno del ángulo? Pues, como les decía en la sesión anterior, para poder despejar y quitar este seno de acá, no lo paso a dividir, no lo paso a multiplicar, sino paso es como función inversa. La función inversa de seno es seno a la menos 1, es decir, que teta será igual a seno a la menos 1 de 3 sobre 5. ¿Listo? Y ya quedará entonces utilizar calculadora para poder hallar este valor. Vámonos por acá con una calculadora. Pues calculadora científica. Vamos a la que trabajo por aquí. A ver si es esta, sí. Entonces, aquí vamos entonces a decir, ok, ¿dónde queda seno a la menos 1? Entonces, por acá la calculadora me dice que lo mantenga oprimido y que él me saca lo que se llama aseno, que se llama arcoseno, ¿cierto? O seno a la menos 1, es equivalente. Entonces, seno a la menos 1, ¿de qué valor? Pues podríamos escribir nuestra fracción. Dijimos que era 3/5, ¿cierto? El valor que nos va a permitir encontrar ese ángulo. ¿Listo? Y entonces, bueno, voy a cambiarlo a grados.
voy a volver a escribirlo, seno a la menos 1 de 3/5. ¿Listo? Entonces, eso me dice que es aproximadamente un ángulo de 36,87 grados. ¿Listo? Entonces, a partir de esta razón trigonométrica me da que que el ángulo que estoy hallando, ya después de haber hecho seno a la menos 1 de 3/5, es 36,8, perdón, 36,87 grados. ¿Listo? En sus calculadoras es muy importante que tengan en cuenta que estén utilizando la unidad de grados y no la de radianes para que no haya confusión. ¿Listo? Para que el resultado que ustedes obtengan ahí den las unidades que quieren que dé, que en nuestro caso pues es el ángulo en grados, que es un poco más cercano a la visión de ángulo que nosotros hemos trabajado desde que éramos niños, desde que estamos en el colegio. ¿Listo? Entonces, listo, ese es mi ángulo. Entonces, con cualquiera de las razones trigonométricas que yo lo halle, va a ser un valor muy cercano a este, 36,87. Verifiquémoslo rápidamente con otra razón. Entonces, por ejemplo, si yo lo sacara con tangente. Entonces, ¿qué pasa si yo saco tangente del ángulo teta? Entonces, tangente del ángulo teta será entonces, habíamos dicho, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el opuesto para teta es C2 sobre el adyacente que es C1. En este caso, nuestra tangente de teta será igual a C2, que es 6 centímetros, sobre C1, que es 8 centímetros. ¿Listo? Se nos van los centímetros. Nos quedará entonces que podemos simplificar mitad de 6, 3, mitad de 8, 4. Y al igual que en el caso anterior, vamos a utilizar la función inversa de tangente para poder despejar el ángulo. Es decir, al otro lado vamos a cambiarlo, no por tangente dividiendo ni nada de eso, sino por tangente a la menos 1. Entonces nos quedará tangente a la menos 1 de 3/4. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos tangente a la menos 1 de 3/4, nos debe dar el mismo ángulo que hallamos ahorita. Entonces, ¿dónde está tangente a la menos 1? Buscamos tangente. En las calculadoras que ustedes tienen manuales será con Shift. En este caso nos pide que lo mantengamos oprimido para que aparezca la función a tangente, es decir, tangente a la menos 1. Y pues aquí escribimos entonces el valor. El valor será entonces 3/4. ¿Listo? Y, como les decía, verificamos que esté en grados. ¿Listo? Es decir, que nuestro ángulo, sacándolo por tangente, también nos da 36,87 aproximadamente. ¿Listo? Es decir, se verifica que con cualquiera de las razones trigonométricas, el ángulo es exactamente el mismo. ¿Listo? Ahora, ¿por cuántas razones trigonométricas tienen que hacerlo ustedes? Solo por una, no hay problema. Solamente con que lo hagan con una de las razones trigonométricas ya obtienen ese valor de ángulo. Yo aquí les estoy demostrando que efectivamente ese valor de ángulo, con cualquiera de las razones que utilicen, nos va a dar el mismo valor. ¿Listo? Entonces ya tenemos uno de los valores de nuestros ángulos. Ya tenemos el valor del ángulo teta, ¿cierto? Es decir, este ángulo teta es equivalente a 36,87 grados. ¿Listo? Y para el tercer ángulo va a ser muy sencillo porque hay una relación que se cumple en la geometría euclidiana para todos los triángulos en el espacio plano. Y nos dice que para todo triángulo en el espacio plano, es decir, así como si estuviésemos en esta cuadrícula que tenemos en la pantalla, para todo triángulo en el espacio euclidiano tendríamos que la suma de los ángulos es 180 grados. Y esto se cumple para todo triángulo que vamos a trabajar aquí en nuestro curso. Es decir, que en este caso nosotros conocemos el valor de dos ángulos. Entonces yo voy a decir que como conozco esos dos ángulos, pues esos 90 grados que corresponden al ángulo recto, más estos 36,87 grados que corresponden al ángulo teta, 36,87 grados, que corresponden al ángulo teta, más el ángulo alfa,
será igual a 180 grados. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Pues que podré despejar de acá y decir que alfa es igual a 180 menos 90 menos 36,87. ¿Listo? Entonces hagamos esa operación con nuestra calculadora. Entonces, 180 menos 90 nos dará 90 menos 36,87. ¿Listo? Y entonces eso nos da que ese ángulo que está ahí, ese ángulo alfa, es de 53,13 grados para el triángulo que estamos trabajando. ¿Listo? Es decir, este ángulo que tenemos acá es de 53,13 grados. ¿Listo? Y pues allí ya solucionamos completamente nuestro triángulo rectángulo. Es decir, ya hallamos todos los valores que corresponden a los lados y a los ángulos de ese triángulo. Por lo tanto, el triángulo se encuentra solucionado. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Listo. Si no hay preguntas, voy a hacer entonces cómo se graficaría esto en GeoGebra. Entonces, recordemos que en nuestro GeoGebra lo que nosotros podemos trazar son puntos y rectas en ese espacio. Podemos también hacer funciones, curvas y demás. En este caso, pues particularmente vamos a poder trazar nuestro triángulo a partir de puntos y rectas. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Por ejemplo, podríamos agregar un punto en el origen, ¿cierto? Que me dé esa coordenada 0, 0. Y pues yo, por ejemplo, podría, como conozco los lados de los catetos, yo podría decir, ok, entonces con esos catetos voy a establecer básicamente un punto que se encuentre en horizontal a 8 unidades y un punto que se encuentre en vertical a 6 unidades. Entonces, claro, como yo ya lo conozco, yo digo, ok, entonces coloquemos aquí un punto que va a ser la base de ese triángulo rectángulo, que son 8 unidades. Voy a poner aquí otro punto que se encuentra en vertical, que es el otro cateto, y voy a unir esos tres segmentos. ¿Listo? Hagámoslo aquí con este polígono, no, hagámoslo mejor con segmentos de recta para mirar y establecer las longitudes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a establecer nuestro primer segmento, que es el cateto 1, el cateto 2 creo que es el que estamos acá, sí, el cateto 2, que es de 6 centímetros. El siguiente será entonces el cateto, esto no era, es segmento de recta. Entonces, el siguiente cateto, que lo tendremos de 8 centímetros, de 8 unidades, y pues la hipotenusa que nos había dado que era de 10 centímetros. Entonces, esta longitud efectivamente nos da de 10 centímetros. ¿Listo? Ahora vamos a verificar los ángulos. Entonces, los ángulos nos vamos aquí a la herramienta de ángulo. Entonces, en la herramienta de ángulo nos va a pedir que verifiquemos cuál es el ángulo entre dos rectas o entre tres puntos. Básicamente yo puedo decirle que me grafique o que me dé cuenta del ángulo que va desde aquí hasta acá, ¿cierto? Que equivale al ángulo que nosotros sabemos o que en nuestro triángulo tenemos como teta, ¿cierto? Lo podemos renombrar para que quede en términos de lo que nosotros tenemos dentro del triángulo que está allá, ¿cierto? Pero pues básicamente es ese ángulo que habíamos hallado, ¿cierto? Para este lado habíamos hallado que era el ángulo teta, que era de 36,87. Y el otro ángulo, que será el que está aquí en la parte de arriba, corresponderá efectivamente a ese valor de 53,13 que habíamos hallado. El último ángulo, pues si queremos lo podemos hallar, pero pues es evidente que es un ángulo recto, que es el ángulo que está acá, que es el de 90 grados. ¿Listo? Entonces, lo que podemos hacer con nuestros triángulos rectángulos es efectivamente establecer esas longitudes. Poder hallar esas longitudes, digamos, poniendo esos puntos en el espacio que nos den cuenta de los lados de nuestro triángulo y de la hipotenusa, una vez ya hayamos solucionado analíticamente todos los valores y pues comparar que efectivamente lo que hallamos es lo que encontramos en GeoGebra. ¿Listo? No sé si tengamos preguntas hasta aquí, si haya alguna
cosa que les parezca que podamos aclarar. Buenas noches. Profesora, no vi exactamente cómo le dio los 3 puntos en GeoGebra a la creación del ángulo. ¿Lo repite? No, yo lo que hice fue tocar los segmentos de recta. Voy a volver a repetirlo. O sea, toco los dos segmentos de recta, entre los cuales quiero, espérenme que se me volvió loco esto. Ya, ahora sí. Lo que yo hago es tocar los segmentos de recta, entre los cuales quiero que él mida el ángulo. Entonces, por ejemplo, aquí el ángulo, yo quiero que lo mida entre lo que yo llamo la hipotenusa, esa longitud que está aquí como H. Disculpe, que no estoy viendo, no estoy viendo la pantalla, disculpe. ¿No se está compartiendo la pantalla? No, señora. ¿Me puede confirmar alguien más si ve la pantalla o si no la ve? Profe, yo la pantalla normal. ¿Sí se ve normal? Sí. ¿Puedo volverme acá? Sí, ya no sé si ya ves la pantalla. Listo. Entonces, con la herramienta de ángulo, ¿cierto? Entonces ahí nos dice que el ángulo lo tomemos entre 3 puntos o entre 2 rectas. Yo particularmente lo estoy tomando entre 2 rectas. ¿Entre cuáles? La recta que está, por ejemplo, acá como hipotenusa y la recta que está como la longitud de 0 a 8. ¿Listo? Que es uno de los catetos. Entonces uno toca esas 2 rectas y aparece el ángulo acá. ¿Listo? Entonces allí nos aparece el primer ángulo. Para el siguiente ángulo hacemos lo mismo, entonces tocamos la recta que va vertical y la hipotenusa y nos muestra el ángulo que forman ellos dos, que es el de 53 grados. Y finalmente, para el ángulo que es el ángulo recto, pues voy de la recta horizontal a la recta vertical y ahí me marca mi ángulo recto. No sé si esa era la pregunta, compañero. Sí, creo que sí. Sí, ya será, muchas gracias. Entonces ahí pueden ustedes tocar los 3 puntos o así, los 2 segmentos de recta con los que armamos nuestro triángulo. ¿Listo? Eso sería entonces esta primera parte. No sé si alguien más estaba por acá escribiendo, creo que no. Listo. Entonces ese es nuestro primer triángulo. Listo. Pam, pam, pam. Listo, movámonos entonces y trabajemos ahora un poco sobre los triángulos oblicuángulos. ¿Listo? Entonces me voy a traer por acá este triángulo. Voy a subirlo por aquí para hablar un poco de los triángulos oblicuángulos. Entonces recordemos que en la sesión anterior habíamos dicho que cualquier triángulo que no fuera, no mentiras, eso fue en la webconferencia, que cualquier triángulo que no fuese un triángulo rectángulo, uno lo trabaja como un triángulo oblicuángulo. Es decir, un triángulo en el que, como no se cumple la condición de que uno de sus ángulos sea recto, puede tener otro tipo de relaciones entre sus lados. ¿Qué característica o qué sí sabemos nosotros de ese triángulo? Lo que sabemos es lo que ya habíamos dicho hace un momento, y es que la suma de los 3 lados corresponde a de los 3 ángulos corresponde a 180, es decir, se va a cumplir, al igual que en el triángulo rectángulo, que los ángulos alfa más beta más gamma, como lo están descritos acá, son 180 grados. ¿Listo? Eso sí se debe cumplir sí o sí para cualquier triángulo en el espacio euclidiano. ¿Listo? Y surgen otras 2 relaciones. Entonces, esas otras 2 relaciones están, digamos que directamente correlacionadas con lo que pasa con los lados. Entonces, como yo les decía la vez pasada, una forma sencilla de aprenderse cómo funciona es que si yo conozco un ángulo, por lo menos uno de los ángulos, y su lado opuesto, ¿cierto? Si conozco esa información del triángulo, si tengo por lo menos uno de sus ángulos y su lado opuesto, es decir, si conozco, por ejemplo, a beta y su lado opuesto, que en este caso sería B, o si conozco a alfa y su lado opuesto, que es A, o
si conozco a gamma y su lado opuesto que es C, cualquiera de esas tres opciones, puedo utilizar lo que se denomina el teorema de seno. ¿Listo? Entonces, el teorema de seno, el tercer lado siempre nos van a dar la información de tres valores del triángulo. El tercer valor puede ser otro ángulo o otro lado. Pero que yo tenga esa relación, que conozca el ángulo y su opuesto, me va a permitir utilizar el teorema de seno. ¿Listo? Entonces, el teorema de seno, ¿qué me dice? Que existe una relación, nuevamente, de proporción, es decir, una división, que se va a cumplir para cualquier triángulo oblicuo que yo tenga. Y es que el seno de el ángulo sobre su lado opuesto, entonces, en este caso, el seno de alfa sobre A es equivalente, es igual, al seno de beta sobre B, o es igual al seno de gamma sobre C. ¿Listo? Es por eso que si nosotros conocemos por lo menos dos de estos, esta información de un ángulo con su lado opuesto y conocemos otro valor de lado u otro valor de ángulo, podemos completar alguna de estas relaciones, ¿cierto? Y empezar a solucionar. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver ahorita un ejemplo que nos va a permitir relacionar esto. Entonces, para utilizar teorema de seno, como mínimo debo saber el valor de uno de esos ángulos y el valor del lado directamente opuesto, el que está al frente del ángulo, para poder aplicar el teorema de seno. Y el otro valor puede ser o un lado o un ángulo. ¿Listo? Eso es lo básico para el teorema de seno. Y entonces, si eso se utiliza para el teorema de seno, ¿en qué caso nosotros utilizamos teorema de coseno? Entonces, el teorema de coseno, espérame que esto está muy ancho este color, listo. Y ahora sí. Entonces, el teorema de coseno se utiliza o se trabaja cuando yo conozco los tres lados y no tengo ningún ángulo, ¿sí? Cuando me dan la información es de los tres lados y no conozco ningún ángulo. O cuando yo tengo el valor de dos lados y el ángulo entre ellos. ¿Listo? Cuando tengo esas dos condiciones, cuando conozco los tres lados del triángulo o conozco dos lados y el ángulo entre ellos, es decir, por ejemplo, conozco al valor de A y el valor de C y el ángulo que forma entre ellos, que es beta, o otra opción podría ser, si yo conozco, por ejemplo, el lado A, el lado B y el ángulo que está entre ellos, en esa situación puedo utilizar teorema de coseno. ¿Listo? Y entonces el teorema de coseno me dice lo siguiente. El teorema de coseno en realidad se puede establecer como tres relaciones diferentes, una para cada uno de los lados. Entonces, el teorema de coseno me dice que, por ejemplo, si yo conozco así, esa terna que tengo ahí. Entonces, si yo conozco a B, a A y a gamma, entonces puedo hallar el valor de C. Me dice que C cuadrado es igual, es una relación similar a la de Pitágoras, pero pues es más amplia, ¿sí? Porque se aplica a un triángulo diferente. Entonces me dice que C cuadrado, ¿cierto? Este valor que no conozco, esta es nuestra incógnita en este caso, este sí lo conozco, este sí lo conozco y este sí lo conozco. En ese caso yo podría decir que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado, ¿sí? Parece un teorema de Pitágoras, pero no lo es porque nos agrega una condición adicional. Es A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces el producto de A por B por el coseno del ángulo que está formando entre ellos, es decir, en este caso el ángulo gamma. ¿Listo? Si nosotros conocemos otra terna de valores, por ejemplo, si nosotros conocemos B, C y alfa, entonces podemos decir que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces BC por el coseno del ángulo entre ellos, es decir, en este caso alfa. Y finalmente, nuestra tercera relación para el teorema de coseno es, por ejemplo, si conozco a C y a beta. Entonces, en ese caso, puedo encontrar esa B. Entonces, voy a decir que B cuadrado es igual
a cuadrado más c cuadrado menos 2 veces a por c por el coseno del ángulo que está entre ellos, es decir, beta. ¿Listo? Entonces, si yo conozco dos lados y el ángulo entre ellos, puedo hallar efectivamente el valor del tercer lado. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo los tres lados? Pues puedo utilizar cualquiera de estas y despejar, en ese caso, el valor de gamma o de alfa o de beta. Entonces, por ejemplo, en ese caso, cuando tengo los tres lados, lo que yo puedo hacer es despejar de cualquiera de ellos. Por ejemplo, yo podría decir, ok, conozco los tres lados. Voy a borrar por acá. Ok, conozco los tres lados, entonces hagámoslo con, por ejemplo, con este rosado. Entonces, ¿a cuál puedo trabajar con cualquiera de estas tres razones, con cualquiera de estas tres formas del teorema de Pitágoras, del teorema de coseno? Y puedo despejar de allí el valor del ángulo. Voy a utilizar el que está con el mismo color, que en este caso es el que me da a cuadrado. Entonces, si yo conozco los tres lados, voy a decir, ok, entonces voy a tener que a cuadrado más, es igual a b cuadrado más c cuadrado, ¿cierto? Menos 2 veces bc por el coseno del ángulo entre ellos, que es alfa. ¿Listo? Como en ese caso, digamos, por ejemplo, lo que yo dije es que voy a encontrar el valor de alfa, entonces de aquí voy a despejar ese alfa. Es decir, este que está sumando los voy a pasar a restar, me quedará a cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado es igual a menos 2 veces bc por el coseno de alfa, ¿sí? Y pues de allí ya voy a empezar o voy a continuar con el despeje. ¿Qué continuaría después de sumar, de quitar los que están allí sumando? Pues todo esto que está aquí multiplicando a coseno, lo voy a pasar a dividir. Denme un segundito, ya les sigo hablando. Listo. Entonces, claro, nos quedaba este valor menos 2 por b por c que está multiplicando a coseno. Como está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Y me quedará a cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado sobre menos 2 por b por c igual a coseno de alfa. ¿Listo? Y como ya vimos anteriormente, pues para poder despejar este alfa tendría que convertir este coseno en un coseno a la menos 1. Es decir, tendré que solucionar con los valores que conozco de a, b y c toda esta fracción, solucionar ese valor y luego aplicar coseno a la menos 1 para hallar el valor de alfa. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a ir a un ejemplo. Entonces, en ese ejemplo vamos a primero a verificar cuál de los teoremas puedo utilizar con la información que conozco y empezar a solucionar. Recuerden, en este caso, al igual que en el caso del ejercicio 3, lo que nosotros buscamos es solucionar ese triángulo. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice en nuestro bloque 4, a partir de la gráfica, entonces que es como la que estamos trabajando, vamos a determinar el valor de cada uno de los lados y de cada uno de los ángulos y verificar con GeoGebra que efectivamente esa solución es correcta. Entonces, voy a verificar que ninguno de los ejercicios es equivalente al que yo tengo acá. Entonces, no, ninguno está con esa relación. Listo. Entonces, voy a traerme por aquí la grafiquita para poder mostrar cómo vamos solucionando esos lados. Listo, entonces, ¿qué información nosotros tenemos? Entonces, aquí nos dicen que la información que conocemos es que conozco a C y a beta. ¿Listo? Es decir, conozco el valor de A, conozco el valor de C y conozco el valor de beta. En ese caso, conozco dos lados y el ángulo entre ellos. Eso directamente me lleva a que el teorema que puedo utilizar es el teorema de coseno. Entonces, yo voy a decir, ok, como conozco esos tres valores, pues el que puedo hallar en este caso es B. ¿Listo? Entonces voy a utilizar la relación del teorema de coseno para B. Me dice que B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno
del ángulo entre ellos, que en este caso es beta. ¿Listo? Voy a reemplazar los valores. Entonces, b cuadrado es igual a cuadrado, que sería 70,2 centímetros, ¿cierto? Al cuadrado, bueno, no me voy a llevar los centímetros para que no me demore tanto aquí escribiendo. Al cuadrado más c, que es 94,6 centímetros al cuadrado, menos 2 por, voy a meter esto dentro de un paréntesis porque hay que hacer ese producto, 2 por a, que es 70,2 por c, que es 94,6, ¿cierto? Y todo eso por el coseno del ángulo beta, que es 36. 36 grados. ¿Listo? Entonces vamos solucionando paso a paso. Entonces b cuadrado en este caso será 70,2 al cuadrado. Vamos haciendo esa operación. Entonces por aquí, entonces 70,2 al cuadrado nos dice que es igual a 4.928,04. 4.928,04, ¿cierto? El siguiente, que es más 94,6. 94,6 al cuadrado. Eso nos da 8.942,16. 1942,16 menos, hagamos este producto de una vez completo con el coseno de 30. Entonces es con nuestra calculadora en grados, en deg, de degree en inglés. Entonces será 2 por 70,2, 2 por 70,2 por 94,6 por el coseno de, en este caso, 36, que era el ángulo que estábamos trabajando. Entonces verifiquemos que todo esté bien. 2 por 70,2 por 94,6 por coseno de 36. ¿Listo? Y eso nos da 10.745. 10.745,23. 1745,23. Listo. Finalmente, pues tendremos que hacer la suma, la resta y al final la raíz cuadrada. Todo eso lo voy a hacer yo en un paso acá. ¿Listo? En un solo paso de la calculadora. Entonces, como yo ya conozco los valores respectivos, entonces voy a aplicar la raíz cuadrada para poder solucionar y encontrar de una vez el valor de b. Entonces, el valor de b en ese caso, para nosotros, ¿cierto? Será entonces la raíz de, bueno, ahí ya está el paréntesis, la raíz de 4.928,04, 4.928,04, ¿cierto? Más 8.942,16, 8.942,16, ¿cierto? Y menos 10.745,23. ¿Listo? Esos fueron los resultados que obtuvimos de cada uno de ellos. Entonces, al sacar este valor, pues efectivamente me da un valor decimal, porque es una raíz que está allí con decimales, y entonces tomemos dos decimales en este caso. Entonces será 55,90. 55,90 es el valor de ese lado. ¿Listo? Como estos están en centímetros, pues esto quedará también en centímetros. Ese será nuestro valor de B. Entonces ya conozco el valor de B. Y ya conozco el valor de A, de beta y de C. ¿Listo? Entonces, ¿cómo procedo o cómo puedo continuar utilizando los teoremas para poder terminar de solucionar mi triángulo oblicuo ángulo? Entonces, en este caso, como ya conocemos, por ejemplo, esta pareja de opuestos, ¿cierto? Como ya conozco a beta y a B, entonces puedo utilizar la relación de seno
del teorema de seno para poder, por ejemplo, hallar a alfa, ¿sí? Con A. Entonces, vamos a utilizar el teorema de seno para hallar alfa. El teorema de seno me diría entonces que seno de alfa sobre A es igual, por ejemplo, a seno de beta sobre B. Como nosotros ya conocemos a beta y a B y a A, podemos despejar de allí alfa. ¿Listo? Entonces nos quedará de la siguiente forma. Entonces, la relación de seno, a pesar de que tiene una igualación de 3 términos, se maneja o usualmente uno la trabaja solamente con dos de las fracciones que uno tenga el valor de, digamos, de lo que necesita para despejar el valor desconocido. Entonces, en este caso conocíamos a B y a beta, podemos despejar de allí del teorema de seno a alfa. Entonces nos quedará que seno de alfa sobre A, entonces recordemos que A es 70,2 centímetros, 70,2 centímetros, ¿cierto? Quitémosle los centímetros acá para que no se nos vayan esas unidades allí. Es igual a seno de beta, entonces seno de beta que es 36 grados, ¿cierto? Sobre B, que es el valor que acabamos de encontrar, 55,90 centímetros. Démoslo en 9, que es equivalente. ¿Listo? Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí es despejar alfa, ¿cierto? Entonces, ese alfa, ¿cómo lo despejamos? Este valor numérico, como si es un número, está dividiendo, pasa a multiplicar, nos quedará que seno de alfa es igual a 70,2 por seno de 36 grados sobre 55,9. ¿Listo? Y finalmente, pues alfa tendrá que ser, como habíamos hecho en el caso anterior, pasamos ese seno, pero lo tenemos que despejar como su función inversa, es decir, seno a la menos 1 de esta operación. Entonces nos quedará 70,2 por seno de 36 grados sobre 55,9. ¿Listo? Y esta operación la podemos hacer así, directa, completa en la calculadora. Entonces decimos, nos borre esto, entonces le decimos, por favor, saque seno a la menos 1 de 70,2, ¿cierto? Por seno de 36 dividido, me cierro aquí, lo borré todo. Entonces era seno a la menos 1 de 70,2 por seno de 36, ¿cierto? Cierro este paréntesis, y todo esto dividido entre 55,9. ¿Listo? Entonces fíjense que efectivamente tenemos la misma operación que estamos escribiendo. Seno a la menos 1 de 70,2 por seno de 36 dividido 55,9. ¿Listo? Entonces, esto nos va a dar que el ángulo que estamos buscando, o el ángulo que está allí relacionado, es de 47,55. 47,57, perdón. 57. ¿Listo? En un segundito ya les sigo hablando. Listo. Entonces, con ese ángulo ya hallado, ¿cierto? Nos haría falta solamente conocer o hallar el valor del tercer ángulo, ¿cierto? Porque hasta aquí nos habían dado el valor de A, el valor de C, el valor de B. Nosotros hallamos el valor de beta, nosotros hallamos el valor de B y el valor de alfa, y solamente quedaría, en este caso, como incógnita hasta este momento, el valor de gamma. Y el valor de gamma sí lo podemos sacar directamente de la relación que existe de los ángulos de un triángulo. Entonces, al igual que hicimos en el caso anterior, pues la suma de sus ángulos nos va a dar como resultado 180 grados. Es decir, que alfa más beta más gamma me debe dar 180 grados. Como yo ya conozco a alfa y a beta, entonces alfa es 47,90
57 grados, beta es 36 grados y gamma es el valor que yo no conozco, ¿cierto? Entonces, eso es igual a 180 grados. ¿Listo? De ahí, entonces, solamente nos quedará hacer el despeje y decir que gamma es igual a 180 grados menos 36 grados menos 47,57. ¿Listo? Y pues al hacer esa operación en nuestra calculadora, 180 menos 36 menos 47, 47,57, pues nos dará el valor del último ángulo, que es de 96,43. ¿Listo? Entonces ya conocemos nuestros tres valores. Ya conocemos cuál es el valor de ese tercer ángulo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podemos hallarlo? ¿Cómo podemos solucionarlo en GeoGebra? Entonces, en GeoGebra podemos hacer lo siguiente. Hacer una aproximación. Entonces voy a abrir por aquí un GeoGebra nuevo para poner esos tres puntos. Entonces, similar a como yo hice en el que estábamos describiendo para el triángulo, para nuestro triángulo rectángulo, voy a trazar también tres puntos. Los primeros puntos voy a ponerlos sobre la base. Entonces, la base de nuestro triángulo, recordemos que era la siguiente. Entonces, nos decía que la longitud de la parte de abajo, ¿cierto? Esta que se llamaba C, era de 94,6 centímetros. Entonces, yo voy a poner efectivamente un punto que tenga esa longitud. Entonces, voy a cambiar la escala para que me quede en la escala correcta. ¿Listo? Entonces, yo voy a poner otro punto, ¿cierto? Otro punto, y le voy a decir que lo coloque en 94,6, perdón. 94,6, ¿cierto? Recordemos que en GeoGebra debemos poner el punto como decimal y que en Y sea 0 para que quede sobre la base. 0. ¿Listo? Entonces ya nos coloca nuestro primer punto en 0, 0, nuestro segundo punto en 96,6, ¿cierto? Y el tercer punto, pues lo voy a poner, digamos, hay varias formas de construir este triángulo, ¿cierto? Pero entonces, por ejemplo, podríamos decirle que nos haga lo siguiente. Bueno, aquí podríamos utilizar la herramienta de ángulo dada su amplitud. Entonces voy a trazar el segmento de recta que está entre este punto, ¿cierto? A ver si nos da de esa forma. Y vamos a decirle que nos ubique otro punto, ¿cierto? A través de esta, un ángulo dada su amplitud. Entonces le decimos que nos vaya de aquí y que el ángulo lo abra, entonces, por ejemplo, al valor de otro de los ángulos que estábamos trabajando. En este caso, por ejemplo, el otro ángulo nos dio de 36 grados. Entonces, ponga un ángulo de 36 grados. ¿Listo? Bueno, aquí no los puse en sentido antihorario. Puse mal. Hay que darle en sentido... A ver si nos deja hacerlo como estoy pensando, si no, les muestro otra forma que es un poco más al tanteo, pero también nos funciona. Listo, entonces ángulo dada su amplitud, le decimos que nos dé en sentido horario esos 36 grados y démosle que OK. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, él nos da aquí un punto, ¿cierto? Sobre el cual aproximadamente tendría yo que dar la apertura de ese triángulo para formar esos 36 grados que están acá. Entonces, yo lo que puedo hacer es completar con ese punto nuestro triángulo rectángulo y verificar los otros segmentos. ¿Listo? Entonces, verifiquemos cómo nos quedaron. 36. No, así no nos salió. Voy a hacerlo como lo hago tradicionalmente.
que es utilizando un poco como el tanteo para hallar ese tercer punto. Entonces, construyo un triángulo, ¿cierto? Trazo sus lados con segmentos de recta. ¿Listo? Y pues voy a trazar los ángulos. Entonces, esos ángulos los voy a trazar justo como lo hice anteriormente, que era tocar los segmentos de recta para que el ángulo se me forme. ¿Listo? Listo. Entonces, efectivamente, en este momento los lados y los ángulos no concuerdan, excepto el que está en la parte de abajo. El que está en la parte de abajo sí es ese segmento de 96,6. ¿Listo? Entonces, básicamente nosotros podemos ir moviendo este último punto para poder acomodarlo a los valores que nosotros estábamos trabajando. Entonces, el ángulo es de 36 grados aproximadamente, ¿cierto? La longitud de H era de aproximadamente 70,2, entonces de 70,2. Vuelvo un poco al tanteo, pero digamos que nos permite hablar un poco de lo que pasa allí. 70, es que se me salta mucho. Voy a acercarme un poquito a ver si me deja moverlo mejor. Listo, déjame cogerlo. Entonces, que quede 70 aproximadamente. ¿Listo? Y pues al verificarlo, fíjense que el lado G es ese segmento de 55,9 aproximadamente que teníamos, ¿cierto? Los otros ángulos, este me quedó de 36, muy cercano a 36 grados, 36,01. El otro lado me dio de 47,59, que es muy cercano al que estamos acá, 47,57. Y el tercer ángulo, 96,39, que es muy cercano a este 96,43 que tenemos. ¿Listo? Entonces, esta es otra forma de realizarlo, un poco como al tanteo, moviendo ese último ángulo para que coincidan los lados y los ángulos. Hay otra forma, pero es construyendo un triángulo rectángulo y digamos que en otras experiencias me ha pasado que siento que se enredan por ese lado. Ese lado sí, digamos que en ese punto sí hallamos las coordenadas del tercer punto, de ese punto C que yo estaba colocando allí un poco al tanteo, pero se vuelve un poco complejo, digamos, cuando lo he estado explicando, por eso esta vez quiero dejarlo de esta forma. Pensé que con la apertura del ángulo me podría dar, pero me siguió pareciendo un poco más fácil encontrarlo por tanteo. ¿Listo? Entonces, hasta acá no sé si haya preguntas respecto a este ejercicio. Entonces, lo que hicimos fue, teníamos los valores de dos lados y el ángulo entre ellos, utilizamos teorema de coseno para hallar el tercer lado, utilizamos teorema de seno para hallar otro de los ángulos y finalmente con la relación de la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, entonces hallamos el tercer ángulo. ¿Listo? No sé si haya preguntas hasta acá. Jason. No sé si me estás hablando, yo no te escucho. No, Jason, no te escucho. No sé si alguien lo escucha. O si soy solo yo. ¿Escuchan? Ya, ahora sí. Bueno, profe. Profe, respecto a los ejercicios, pues sí, todo muy claro, pero para mi concepto, pues. Respecto a en el GeoGebra, cuando usted dice al tanteo, pues yo por allí estuve revisando unas maneras y unos puntos y también me las relacionaron con el deslizador. Sí, esa es otra forma, que es moviendo ese punto a través de un deslizador. También se puede realizar con ese punto de deslizador. Si le queda a uno Sí, más práctico, pues sí, claro, me si les pareció que queda también es práctico, muy fácil en esa parte. listo. Igual voy a averiguarlo y cualquier cosita, si algo les dejo un tutorial pequeñito de ese, porque no lo he revisado, pero sí he escuchado que lo han hecho.
Sí. ¿Listo? Entonces, sí. Nuestro triángulo y que coincidan tanto las longitudes de los lados como los valores de los ángulos, para verificar que efectivamente lo que hallamos es lo que se encontró analíticamente. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces vámonos ya para la última parte, que es un ejercicio del bloque 5. Entonces, este ejercicio lo que nos dice es lo siguiente. Entonces, recordemos que los ejercicios del bloque 5 son diferentes para cada uno de ustedes. Yo traigo aquí un ejemplo que nos permite de pronto conceptualizar un poco lo que se establece allí. Porque digamos que estos, como son de aplicación y además como es el video que ustedes deben presentar, pues deben encontrar, digamos, la forma de que a través de la trigonometría que estamos utilizando se pueda solucionar las preguntas que están allí y pues efectivamente hacer la verificación con GeoGebra de la situación propuesta. Entonces, cada una de ellas es particular y no todas están relacionadas con la misma temática. Yo te doy un ejemplo como muy sencillo que nos puede dar un vistazo de cómo abordar este ejercicio. Entonces, por ejemplo, este ejercicio que yo traigo nos dice que calcular la distancia que proyecta la sombra de un poste de 4.5 metros sobre el piso horizontal que mide 5,2 metros. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Entonces, la idea o lo principal es que ustedes inicialmente intenten hacerse una idea de qué es lo que nos muestra lo que está acá. Entonces, cuando nos dice que calculemos esa distancia que proyecta la sombra, básicamente nos están planteando o nos dan la información de dos valores. Uno que es el valor de un poste. Nosotros sabemos que un poste es una longitud vertical. Y lo segundo es que la sombra se proyecta sobre el piso de forma horizontal. Entonces, básicamente nos están diciendo lo siguiente. Yo tengo un poste, por ejemplo, un poste de luz, ¿cierto? Un poste de esos que es de alumbrado. ¿Sí? Y ese poste tiene una longitud, como nos dicen ahí, de 4,5 metros. ¿Listo? Y nos dice que calcular la distancia que proyecta la sombra de ese poste sobre el piso horizontal que mide, entonces, que mide de forma horizontal, en este caso, 5,2 metros. ¿Listo? Entonces, fíjense que si nosotros completamos acá, lo que nos están pidiendo es la longitud de esa sombra, este valor particular. Como nuestro poste en teoría es vertical, bien bonito, lo que pasa es que aquí se me dificulta un poquito trazar esas rectas. ¿Sí? Entonces, aquí habrá un ángulo recto. ¿Sí? Entonces, la situación particular que yo traigo a colación está en relación con un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y pues lo que tendremos que hallar es esa distancia que proyecta esa sombra, esa longitud que nos muestra allí. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, pues al ser un triángulo rectángulo, pues lo que nos está indicando es que la solucionamos por teorema de Pitágoras. Y pues efectivamente lo que nosotros vamos a hallar es, en este caso nuevamente, la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, recordando, la hipotenusa al cuadrado es el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Y pues como los catetos básicamente son aquí la longitud de la sombra en horizontal y el valor del poste, entonces tendremos esos dos como nuestros catetos. En ese caso entonces h cuadrado será 4.5 al cuadrado, más la otra longitud que es de 5,2 al cuadrado. ¿Listo? Y pues ya nos quedará es hacer la solución analítica de este caso. Como les digo, esto es un ejemplo muy sencillo porque digamos que cada uno de los ejercicios que ustedes tienen allí propuestos, pues será muy diferente. Entonces, en este particularmente tendremos que h es la raíz de 4,5 al cuadrado más 5,2 al cuadrado. ¿Listo? Podemos hacer eso directamente en nuestra calculadora, por acá. ¿Sí? Entonces, la raíz de 4,5 al cuadrado más 5,2 al cuadrado. ¿Listo?
Y pues nos dará que la sombra que se proyecta tiene una longitud de 6,87 metros, en este caso, porque estamos hablando de unidades de metros. ¿Listo? Entonces, clave que ustedes hagan una imagen o traten de describir a partir de alguna de las temáticas, ya sea del bloque 1, 2, 3 o 4, la situación, problema que se les plantea, y a partir de identificar qué tipo de digamos, de solución tendría, si es un triángulo, si estamos hablando, por ejemplo, de una onda, si estamos hablando de una función o de una ecuación, empezar con lo que ya conocemos de nuestros ejercicios, de haber solucionado nuestros ejercicios, darle respuesta a esa pregunta. ¿Listo? Eso es, digamos, lo que tenía propuesto para el día de hoy. Ya me queda como última parte hablarles un poco ya finalmente de lo que es nuestra rúbrica de evaluación. Entonces, recordemos que esta actividad, a diferencia de la actividad de la tarea 1, se califica sobre 120 puntos. Recordemos que, perdón, de la tarea 2. Recordemos que la tarea 2 se calificaba sobre 140 puntos. Esta tiene 120 puntos que están distribuidos de manera similar en la participación, 12 puntos, la participación que ustedes realizan en los foros, lo que es la presentación, es decir, la forma del documento que ustedes me dejan al final, que son 8 puntos. Ya los procedimientos y demás que ustedes realizan de los 5 ejercicios, esos serán 50 puntos. El cuarto criterio es ya lo que ustedes realizan en GeoGebra, ¿cierto? Que es las verificaciones, y este tendrá un máximo de 15 puntos. Y por último, lo que es la valoración de lo que ustedes presentan en su video, que tendrá un puntaje de 35 puntos. ¿Listo? Y eso nos dará como resultado los 120 puntos que tenemos allí relacionados. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, esta es la forma en la que vamos a calificar nuestra tarea 3 de trigonometría. Y ya, para cerrar nuestra sesión, entonces recordemos que cuando nosotros ingresamos acá a nuestro campus para hacer la entrega ya el día 10 de junio a más tardar, entonces lo hacemos en el espacio que se denomina Tarea 3, trigonometría, rúbrica de evaluación y entrega de la actividad. Entonces, aquí les va a aparecer a ustedes la opción de la entrega. Entonces, como siempre, debe ir en el formato que se les compartió, con portada, introducción y conclusiones escritas en inglés y en español, el desarrollo de esos 5 ejercicios, la verificación en GeoGebra y las referencias. Recordemos que siempre lo que estamos presentando se utiliza el editor de ecuaciones para la escritura matemática. ¿Listo? Entonces, eso era todo lo que tenía propuesto para el día de hoy. Voy a detener por aquí la grabación.